chicos, vamos a continuar con nuestros videos. Eh, Ahora vamos a definir un poco la idea de lo que se tratan los moduladores y obviamente de moduladores. Algo muy parecido como cuando vimos el tema de cómo convertir las ondas del aire de sonido, capturarlas con el micrófono y luego trasladarlas al mundo electrónico y luego posteriormente del mundo electrónico pues volverlas a mandar al aire como sonido. Lo que hicimos con el micrófono y con el altavoz. Pero ahora pues vamos a meternos a una idea un poco innovadora para nosotros en este momento. Pensar cómo voy a transmitir audio principalmente, aunque también lo podemos hacer con video y con algunas otras señales, pero cómo es que las podemos transmitir al aire, como lo vimos en el tema anterior del espectro radioeléctrico, cómo, cómo hacer esta parte mágica que tiene la electrónica. Y pues bueno, vamos a entrar al concepto de modular. Prácticamente lo que nos dice que el modulador pues no es más que un sistema electrónico, ¿sale? Es una inventiva que surge para poder llevar a cabo una transmisión de información a través del espacio, a través de otro tema que vamos a ver más adelante, que se llama antenas. Pero para aprovechar esta energía eléctrica, aprovecharla con la otra energía que de la física, que es la magnética o electromagnética, y poder así hacer el efecto de radiación. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿y por qué necesito un modulador? ¿Por qué no podemos mandar la señal original? Pues bueno, vamos a partir de otro tema que ya habíamos visto, que está relacionada con las ondas del movimiento ondulatorio, que tiene que ver pues algunas características como la amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y principalmente la velocidad de propagación. Entonces, pues bueno, si recordamos esto, nos lleva a que entonces la longitud de onda de una señal está relacionada con la velocidad de propagación, en este caso como base la velocidad de propagación de la luz y la relación que hay de frecuencia. Entonces, si hacemos un ejemplo sencillo de que quisiéramos enviar la señal, por ejemplo, la señal más baja del espectro acústico, del espectro audible, estaríamos pensando entonces en la señal de 20 Hz. Esto nos daría una relación de una longitud de onda de 15.000 kilómetros. Eso quiere decir que la distancia entre cresta y cresta de la señal de 20 Hz a la velocidad de la luz es de 15 kilómetros. Y asumiendo que bajo el concepto más sencillo de otro tema que también vamos a ver adelante, que es el antenas, diseño y aplicaciones, pues bueno, podemos adelantar que la manera más simple de ver una antena puede ser la relación de lambda, la longitud de onda sobre 2. Esto nos daría que si quisiéramos transmitir una señal de 20 Hz, necesitaríamos una antena de 7.5 kilómetros, imagínense, ¿no? Entonces, pues técnicamente lo hace no apropiado, ¿sale? Aunque pudiéramos hacerla, aunque pudiéramos fabricarla, pues bueno, para mandar 20 Hz, pues bueno, creo que no es la forma más apropiada. Por lo cual, pues bueno, entonces la respuesta a nuestra pregunta de por qué no podemos enviar una señal original, pues estaría de tal forma que pues sí se podría, más bien dependiendo del tipo de frecuencia que queremos enviar. Por lo cual para el audio y el video, pues la solución, como lo dice, es un poco no tan factible, ¿verdad?
¿Por qué? Pues porque va a depender del tamaño de la antena, por lo cual pues se requiere la modulación. Pero vamos a ver, la modulación que implicaría, pues bueno, de acuerdo a la ecuación que vimos de longitud de onda y velocidad de propagación y de frecuencia, pues podríamos asumir que a mayor frecuencia vamos a tener la posibilidad de que la longitud de onda sea menor y por ende la antena pueda ser de menor tamaño. Por eso el truco o esta técnica pues es usar frecuencias altas, pero frecuencias altas para empaquetar una señal de audio o una señal de video y así utilizar antenas más pequeñas o más factibles de su fabricación y aplicación. Por lo cual, pues bueno, podemos pensar un ejemplo, si quisiéramos trabajar con 50 MHz, pues entonces estaríamos hablando de utilizar una antena pues de 6 metros, algo que está un poco más alcanzable en cuestión de practicidad. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir con esta idea de por qué es necesaria la modulación? Pues bueno, la modulación no va a ser más que una mezcla entre una señal portadora y una señal moduladora. La señal portadora que va a realizar, pues bueno, la señal portadora en realidad va a ser la frecuencia alta. Es una frecuencia alta que la vamos a poder radiar a través de la antena con diferentes longitudes y a lo mejor diferentes formas de las antenas. Ya lo veremos en un tema más adelante, en otro video. Y la moduladora pues prácticamente es nuestra señal original. Puede ser, en este caso lo vamos a enfocar a audio por la cuestión de la radio, pero también puede ser una señal de video, una señal de color, una señal de sincronía. Puede ser también datos, pero bueno, prácticamente ahí vamos a hablar de diferentes tipos de modulación, pero en esencia, pues bueno, eh, eh, la portadora pues va a ser la frecuencia más alta para que no tengamos problemas de transmitirlo, la moduladora va a ser nuestra señal original y a la salida pues vamos a tener una señal modulada, o sea, va a estar mezclada la señal portadora y la señal moduladora. Y aquí pues el modulador, pues como lo dije, vamos a tener diferentes técnicas de modulación. Bueno, las dos técnicas de modulación que tenemos, pues es la modulación analógica o la modulación digital, que yo le llamo también modulador por pulsos, más allá de lo digital o digitalmente hablando. Esto es importante mencionarlo también porque pues vamos a hablar del canal, prácticamente el canal, pues el medio de comunicación, pues estamos hablando que va a ser el aire. Entonces, bueno, vamos a transmitir de manera inalámbrica señales eléctricas convertidas a su espectro magnético para poderla radiar y posteriormente el espectro magnético convertirlas en señales eléctricas y volverlas a recuperar. Esa es la función que tiene prácticamente el sistema de comunicación inalámbrica. Bueno, hablando un poco de manera general, no vamos a, este video no va a hablar sobre cada uno de los tipos de modulación, simplemente que conozcamos algunos de ellos o la mayoría de ellos o los más básicos o los más utilizables o los más elementables, como lo quieran quedarse con la información. Pues estamos hablando de la modulación por amplitud, que es una de las que más se utiliza y conocido como por la ganancia, ¿no? de la energía. Y bueno, de ahí tenemos diferentes, pues algunas pequeñas modificaciones o algunas adecuaciones a la M que viene con cuadratura. Luego viene lo que es la modulación por fase, es como su nombre lo dice, pues bueno, desfasar una señal a grados distintos, que puede ser, ya dependiendo de la técnica, desfasar los 90 grados, desfasar los 180 grados. Bueno, ya explicaremos más adelante pues cada uno de estos tipos de modulación y para cuándo se aplica. El FM, pues bueno, estamos hablando de otra técnica que es por frecuencia, ya no necesitamos aquí tanta la amplitud ni la fase, ahora vamos a jugar con la frecuencia, aumentaremos o disminuiremos
la frecuencia de la moduladora. Y pues bueno, y de aquí tenemos pues bueno algunas aplicaciones que tienen que ver con precisamente más relacionado con los anchos de banda. Y bueno, hablando del modulador digital, pues vamos a tener el modulador por amplitud, por pulso, que tanto es la anchura del pulso, por PWM, por la anchura del pulso. Vamos a tener prácticamente por codificaciones de pulso, de multitonos, y bueno, vamos a tener diferentes técnicas. Estas están muy relacionadas con el mundo digital, por eso lo del modulador digital. Son pulsos que nos van a representar algo de la señal original. Y bueno, este es como un versus. El mundo analógico sería la imagen de la izquierda. Tenemos una señal original que la podemos observar aquí. Y tenemos lo que es la modulación por AM. Podemos observar esto. Esta es la señal original. Y lo que vamos a hacer es una frecuencia base, que es la AM. Ya lo vimos en el tema anterior. Hagan de cuenta que es el canal. ¿Sí? El canal seleccionado por la estación, y sobre esa frecuencia pues se va aumentando, disminuyendo la amplitud de acuerdo a la relación de la señal original. Por eso tenemos esta señal. ¿Sí? Si tenemos mucha imaginación, pues bueno, si unimos los puntos de cada cresta, ¿sí? Tanto la cresta positiva como los puntos negativos de los valles, pues vamos a tener la señal original, ¿no? Si nos vamos uniendo, este juego lo hicimos mucho tiempo en la primaria, ¿no? En juegos de cuadernos, une los puntos, si yo los voy uniendo, pues voy a obtener la señal original. En FM cambia un poco. En FM, pues bueno, lo que vamos a tener es una modulación por frecuencia. Eso quiere decir que entre mayor amplitud tengamos de la señal, pues mayor será la frecuencia, y entre menor amplitud o amplitud negativa tendremos frecuencias más bajas. En la modulación por pulsos podemos observar la señal original también, y lo que vamos a observar pues va a ser algún muestreo de la señal, o sea, puntos de muestra, alguna anchura del pulso que está dada por la amplitud, alguna posición del punto, pues bueno, alguna codificación. Aquí ya estamos metidos un poco más en el ambiente digital, en el ambiente binario. Y bueno, el modulador de AM, vamos a hablar de los dos elementales, AM y FM. El AM, como ya lo vimos un poco, pues tengo lo que es la señal de sonido. Tengo mi transductor, que es el micrófono. Voy a tener prácticamente la señal convertida a valores de magnitud eléctrica. Voy a tener mi portadora, que es una señal de frecuencia conocida. Lo voy a mezclar y eso es lo que voy a obtener, ¿verdad? Una señal ya modulada de amplitud, y la frecuencia es conocida. ¿Qué vamos a tener ahora con el FM? Bueno, pues el FM vamos a tener igual la señal portadora, una frecuencia conocida, la señal original la vamos a sumar. La suma, pues bueno, aquí es un poco distinto la técnica en la que lo vamos a hacer, porque debe de ser capaz de cierta manera hacer un convertidor de frecuencia a voltaje. Entre más voltaje tengo, mayor frecuencia voy a tener, y entre menor voltaje o voltaje negativo tenga, pues menor frecuencia voy a tener. Este modulador, la verdad, está muy interesante. Tiene, o pudiera tener, otras aplicaciones también. Entonces, bueno. En el caso del medio, pues bueno, aquí va a ser importante hacer mención sobre los medios confinados y no confinados. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, nos referimos a una conexión punto a punto por un medio sólido, o sea, el cable o ahora la fibra óptica. Aquí probablemente no tenemos tantos problemas de la cuestión de transmisión de datos. También los podemos modular y los podemos convertir a través de la conexión punto a punto, pero como estamos hablando de de un canal no confinado, o sea, de un canal que no tenemos una conexión sólida, no tenemos que hacer a través del aire, pues bueno, aquí es donde vamos a estar nosotros. Por eso es necesario la modulación para poderlo transmitir a través de pues diferentes espectros radioeléctricos que ya vimos en el tema anterior. Y bueno,
Si existe el modulador, pues tenemos que hablar del demodulador, ¿verdad? El demodulador, pues prácticamente vamos a tener demoduladores analógicos, demoduladores digitales o por pulsos, que nos van a servir precisamente recuperar la señal original. Y este puede ser un esquema, pues de alguna manera sencillo, en el cual nos identifica que tenemos la señal modulada de AM, hay que hacer un discriminador de AM, ¿vale? Prácticamente quedarnos con la mitad, como lo que les decía hace rato, hace un momento, que si yo uno los puntos es como tener la señal original. Unos filtros que me van a permitir eliminar la frecuencia de sintonización o la frecuencia con la que venía envuelta y voy a tener la señal original. Lo explico de manera sencilla, claro que viene la parte técnica electrónica, ya lo verán más adelante en otros temas, en otros semestres ya más dedicados, pero pues aquí es hablar sobre la idea de la M. En el caso del demodulador, que bueno, aquí tendría que decir FM, disculpen, el FM, pues bueno, aquí prácticamente tenemos lo que es nuestro señal portadora, la vamos a identificar para poder posteriormente hacer la parte inversora, ¿verdad? O sea, ahora tenemos que convertir de frecuencia a voltaje. Anteriormente el modulador convertía de voltaje a frecuencia y ahora nuestro demodulador pues lo que va a hacer es convertir de frecuencia a voltaje y eso nos va a permitir tener la señal original. Y bueno, cuando hablamos técnicamente de los moduladores o los demoduladores y que los vamos a utilizar en la transmisión radiada, pues bueno, ya vimos que pues tenemos sintonizadores de radio, de TV, de televisión portátil, de teléfono portátil y bueno, diferentes técnicas de poder transmitir. En este caso, pues bueno, como parte importante, pues tenemos que considerar que este tipo de transmisiones que son al aire, pues también son susceptibles a algunos ruidos, principalmente relacionados con ruidos ambientales, ¿vale? Entonces, bueno, ahí van a tener que existir algunas otras técnicas que tengamos que añadir para que las transmisiones sean pues lo más eficaces posibles. Y bueno chicos, este es el otro video asíncrono que espero que les sirva para complementar las notas de clase de la materia de introducción a las comunicaciones. Y recuerden pues invitar a que sigan estos videos para que vayan completando tanto la teoría como las prácticas y podamos fomentar más la curiosidad por la electrónica. Gracias.